Y bueno, nueva victoria, nueva remontada para seguir allí peleando por el campeonato nacional de liga de fútbol y en el que, bueno, tenemos allí una remontada ante la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy también se han inventado el tema de la polémica, ahora es una supuesta expulsión a Rodrigo, que ya vamos a dar mi opinión, tratando de ser lo más objetivo posible. Pero bueno, como les digo, la gente esta de las redes sociales, que yo creo que ya poco deberían asombrarse, están intentando hacer vender y eso va a suceder todas las jornadas de aquí hasta que se les olvide, que bueno, no sabemos cuándo va a ser. Es probable que se acabe la temporada y todavía estén con este cuento, hablando de que el Real Madrid, que el robo, que no sé qué. Acuérdense de mí, así que no me voy a enredar muchísimo. Vamos a hablar de otro partido, otra remontada del Real Madrid, otro primer tiempo sangrante con algunos futbolistas que siguen siendo tal vez muy poco para ser futbolistas del Real Madrid. Yo creo que ustedes saben más o menos de quiénes estoy hablando y me duele muchísimo porque trato siempre de, si voy a hacer una crítica, tratar de que sea lo más constructiva posible. Sin embargo, es que a veces es desesperante. Así que vamos a hablar rápidamente de todo esto y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis queridos estimados, vamos a repasar esa victoria del Real Madrid contra la Unión Deportiva Las Palmas. Otra remontada, hemos tenido que ir otra vez a remolque en otro partido en el que empezamos perdiéndolo, en otro partido en el que el primer tiempo ha sido, como les decía, absolutamente sangrante. Yo lo colocaba allí en mi cuenta de Twitter, que cómo era posible que me haya levantado a las 10, mejor dicho, me levanté como 20 minutos antes, como a las 9:40 de la madrugada, para ver este primer tiempo absolutamente lamentable del Real Madrid, bastante espeso. Creo que todos conocemos algo muy concreto de los equipos de Pintus, y es que suelen tener un bajón entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero. Suelen tener un pequeño bajonazo. En cuanto al nivel físico, por ejemplo, creo que el caso especial o el caso que más resalta todo esto puede ser perfectamente los de Vinicius, que no está haciendo absolutamente reventando absolutamente las defensas todo el partido. Sin embargo, para mí es un futbolista que sigue siendo determinante. Se la ha sacado en el segundo tiempo y ha terminado colocándole una casi asistencia a José Lu, que la termina rematando mal. Termina metiendo aquel golazo, falla dos manos a mano con este Valles. Y bueno, también termina jugando, haciéndose una jugada maradoniana que acaba en un córner, y que a raíz de ese córner termina marcando el gol Aurelien Tchouaméni, quien había entrado de cambio. Otro de los puntos claves de este bajón físico, y que creo que es una de las cosas que más le está costando al Real Madrid, seguramente es el caso de Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger está tal vez un peldaño por debajo de lo que nos venía mostrando en toda la temporada, que es un nivel absolutamente brutal, y creo que es un síntoma general del equipo. Lo que estamos viendo creo que es un síntoma general. Hay mucho desgaste, mucho cansancio, sobre todo lo veía durante el partido a Rüdiger bastante cansado, no lo veía tan potente. También vi muy cansado a Dani Carvajal. Se les ve como un poco agotados, y creo que es bastante normal, sobre todo en una línea defensiva donde las bajas están siendo especialmente salvajes. Hablando un poco del partido, lo que les estaba comentando, cosas que no me terminan de cuadrar. Yo sigo sin entender cómo Dani Ceballos puede ser futbolista del Real Madrid. Y como les digo, desde el respeto, desde el cariño, desde lo que sea, yo trato de no pasarme, pero es que hay cosas que son insostenibles, y yo creo que el hecho de que Ceballos el 27 de enero del año 2024 sea futbolista del Real Madrid me parece a mí algo impresionante. Hablando exclusivamente de su nivel futbolístico, creo que es un chico que siente los colores. Me lo he visto bastante metido con lo que es el club, la cosa, pero para jugar en el Real Madrid hace falta más que ser madridista. Entonces yo creo que el caso de Dani Ceballos es uno, provoca, no sé, agarrar el televisor y lanzarlo por la ventana, porque hay cosas que son desesperantes. Otro de los casos, ejemplos de futbolistas que están muy mal, creo que es el caso de Nacho. Nacho queda totalmente retratado nuevamente, aparece en la foto del gol de la Unión Deportiva Las Palmas por el Sando, que tuvo unos minutos bastante importantes.
Y bueno, termina ganándole la posición, o sea, un gol que deja absolutamente señalado a Nacho y que deja muy claro que Nacho sigue estando muy mal y que tal vez no está para disputar tantos partidos consecutivos como titular del Real Madrid, pero como sabemos cómo es Ancelotti, que no va a probar nada en la cantera, es cierto que tampoco es que tengamos algo para salir corriendo sin camiseta por la calle y decir, mira este central que tiene el Madrid en la cantera, pero no sé, me da la sensación de que Ancelotti va a morir con sus soldados y bueno, lo puedo entender perfectamente. Al final son lo que les han dado los éxitos recientemente. Hablando un poco del Mister, vamos a hablar la alineación, pues yo lo dije en el día de ayer, me parecía muy claro que Ancelotti iba a colocar a Brahim en el puesto de Bellingham. Importante que se haya sacado el partido adelante sin su jugador más determinante como fue Jude Bellingham. Brahim con Rodrigo, que otra vez no se ha enterado de que estaba jugando un partido de fútbol, ha protagonizado una acción bastante complicada en la que en los primeros minutos de juego parece que Valles le dice algo al portero de la Unión Deportiva Las Palmas y Rodrigo parece que no le ha gustado y ha intentado tirarle un manotazo. Un manotazo que apenas le roza y obviamente el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, en búsqueda de esa expulsión, termina exagerándolo absolutamente todo. Creo que es una acción absolutamente tonta y sobre todo innecesaria de Rodrigo. Si lo hubieran expulsado seguramente hubiera sido excesivo, pero creo que nos las hubiéramos tenido que tragar porque fue absolutamente infantil lo que hizo Rodrigo en ese aspecto. Le pude haber dicho, bueno, a menos que le haya dicho algo muy grave de su mamá o algo, creo que lo demás es absolutamente irrelevante. Es una forma de provocar, obviamente esto no va a aparecer en la prensa, que el portero de Las Palmas provocó a Rodrigo con alguna cosa que le diría, pero lo que sí vamos a encontrarnos seguramente es la polémica fake que ya se van a inventar con esto de Rodrigo. También hubo una jugada bastante al borde de Ceballos en el primer tiempo en el que pisa a un futbolista o estuvo a punto de pisarlo realmente y que pudo haber sido también señalado penalti porque sabemos cómo está el mundo del fútbol actualmente y más viniendo de donde venimos la semana pasada. Lo cierto es que el Real Madrid, como les decía, empezó muy mal el primer tiempo. Un partido que no sé si no se dieron cuenta que lo habían salido a jugar, espeso, es con poca profundidad, no aprovechando las oportunidades escasas que habían. Realmente lo único que me gustó del primer tiempo tal vez fue Camavinga, algunas internadas de Fran García, que también jugó un segundo tiempo impresionante. Me gustó mucho Fran García en el segundo tiempo y bueno, después de ahí creo que absolutamente nada. Empieza el segundo tiempo, el Madrid parece que se queda en el camerino y termina marcándole aquel gol, no me acuerdo, el Javi, no sé qué, Javi Guerra, no me acuerdo cómo se llama el que marcó el gol. Marca el gol del 1-0 que deja muy mal al Real Madrid, pero que parece que despierta a los de Ancelotti. Ancelotti cambia totalmente el esquema de ataque, dándole entrada a Joselu y el otro era Fede Valverde. Salen Ceballos y termina saliendo también Brahim Díaz, que tampoco se ha enterado mucho de lo que ha sucedido en el partido de hoy. Lo que es Rodrigo y Brahim no han hecho absolutamente nada, ni se han enterado que estaban jugando de titulares. Y bueno, ese segundo tiempo cambia radicalmente la actitud del Real Madrid. También es cierto que ayuda muchísimo que Las Palmas se echó atrás a tratar de proteger el resultado y se encontraron con un Vinicius que bueno, al principio tuvo una en el segundo tiempo de un pase brutal de Toni Kroos, que ha metido otra exhibición de cómo manejar los tiempos del partido en el segundo tiempo. Termina filtrándole un pase espectacular a Vini, que la termina la pica y la pica excesivamente y se termina yendo por encima del arco. Y bueno, ya la siguiente es una jugada espectacular de Camavinga en la que se saca a un futbolista con un movimiento absolutamente bestial, se la pincha para que Vini quede absolutamente habilitado. Vini le gana las espaldas a todos los futbolistas, estaba como a medio metro detrás de ellos y termina ganándoles esa posición para marcar un gol absolutamente brutal, un golpe de zurda absolutamente brutal. Me recordó a muchos goles que ha marcado Cristiano con esa zurda absolutamente potente, un gol bestial. Estaba viendo el partido en DirecTV Sports y comentaba el narrador que Valles tenía intimidado a Vinicius y un minuto más tarde Valles rompe el arco Vini, que bueno, como les decía, estuvo fue bastante decisivo en el segundo tiempo. No está siendo el Vini que estamos acostumbrados a ver, que va y rompe las defensas haciendo esto, haciendo lo otro, pero creo que termina siendo absolutamente decisivo. Primero porque marca el gol del empate, que seguramente es el más complicado, y segundo porque termina sacando varias jugadas, entre ellas la jugada previa al gol de Tchouaméni, que particularmente pues bueno
termina una jugada maradoniana de Vinicius que se la termina rozando un defensor, el córner, gran centro de Toni Kroos y una anticipación espectacular, un gran movimiento de Carvajal sacándole al defensor, llevándoselo hacia arriba y bueno, un gol bastante importante que da 3 puntos y que mete un poco de presión al Girona, que si se deja puntos mañana, ojalá dejar al Real Madrid como único líder y con ese partido menos que vamos a disputar entre semana por el partido que hayamos aplazado por la disputa de la Supercopa de España. Así que muy bien, partido tedioso. Esos de enero, febrero que estamos acostumbrados a verles el Real Madrid en Liga, pero la buena noticia de esta temporada es que el Madrid está sacando los resultados y que al final esto no es el palancas. Aquí este partido nadie se va a acordar que el primer tiempo fue horrible, la gente se va a acordar que Vinicius jugó un gran segundo tiempo, Kroos hizo un gran segundo tiempo, Fran García estuvo bien en el segundo tiempo y que los 3 puntos se llevaron a casa. Así que nada, en este momento voy a despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me hagan saber todo eso en los comentarios y nada, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.